Hola, hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en Palabras con Alma. Y hoy vamos a hablar de la culpa. Y he titulado el tema de hoy, Entender la culpa para sanarla. Cuando entendemos las cosas, tenemos más posibilidades de afrontarlas, de vivirlas, de superarlas. La culpa es un sentimiento recurrente, es constante en los seres humanos. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado, nos inunda la sensación de que la embarramos. Y esto ocurre cuando nos sinceramos con nosotros mismos y reconocemos que nos hemos equivocado. Ya bien sea porque hicimos algo indebido o dejamos de hacer algo importante que era nuestra responsabilidad y que fue el causante del sufrimiento para mí o para otras personas. La culpa es una manifestación de la conciencia, generada por el reconocimiento de haber cometido una transgresión a mi ética o a mi moral. Todos tenemos una ética propia, una moral que vamos construyendo a lo largo de la vida. ¿Y qué genera esto? Una respuesta emocional que manifiesta desazón y arrepentimiento. Se pueden identificar tres elementos fundamentales para que surja el sentimiento de culpa. El primero se refiere a la situación o a la razón que da origen a esa culpa. Puede ser real o imaginario. Recuerden que en psicología en ocasiones es más fuerte lo real que lo imaginario. Como ejemplo podemos mencionar algo muy común, sobre todo en los padres, cuando algo se sale de lo que consideramos normal o se da en sus hijos un trastorno. Surge de inmediato la expresión que está llena y cargada de culpa. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Por supuesto, la mayoría de las veces ellos no son la causa de los males de sus hijos o de sus situaciones, pero algunos padres simplemente se cargan con esa culpa y terminan por ahondar en ese problema. El segundo elemento necesario para que surja la culpa es la percepción y la autovaloración negativa del hecho en sí. Tiene relación con la severidad con que juzgo mis actos. Y la tercera y la última consideración es la manifestación del remordimiento, el cual es un sentimiento que genera un gran malestar. La culpa, al igual que otras emociones que a primera vista rechazamos, la culpa tiene un propósito y cumple una función en nuestra vida. En el caso de esta emoción, ella ayuda a reconocer los errores y a propiciar resarcir el daño causado. Este sentimiento ayuda a regular las conductas inadecuadas socialmente y favorece nuestro autocontrol. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es este sentimiento, las personas que padecen trastorno antisocial, lo que tradicionalmente conocemos como sociópatas o incluso psicópatas, son incapaces de experimentar este sentimiento, el sentimiento de remordimiento. Concluimos entonces que sentir culpa es absolutamente normal y es hasta necesario. Sin embargo, cuando esto se vuelve algo excesivo, cuando se vuelve demasiado frecuente o permanente, es decir, que todo el tiempo siento culpa, pierde lo que se conoce en psicología como su carácter adaptativo, para convertirse en un problema que afecta a nuestra cotidianidad, nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Todos a lo largo de nuestra vida vamos formando un ideal de nosotros mismos a partir de nuestros valores, de nuestras expectativas, con el propósito de ser coherente entre lo que soy y lo que debería ser. Y entonces surge algo que se conoce como el autocastigo. Pero en ocasiones también el excusar nuestra responsabilidad de los actos que catalogamos como indebidos y en el peor de los casos la negación total es un autoengaño. Entonces miren, este es el otro extremo. Es aquí cuando la culpa pierde su sano propósito y se vuelve desadaptativa, tanto porque la exageramos o por su total ausencia, pero sobre todo porque se cae en una distorsión de la realidad producto de la mala interpretación que damos a las situaciones. Una característica típica de personas que han desarrollado ese tipo de culpa es la baja autoestima. Se vuelven absolutamente críticas consigo mismas, se sienten todo el tiempo angustiadas, todo lo malo que les ocurre a su alrededor tienden a interpretar que es causado por sus errores o incluso hasta su mala suerte. En los evangelios encontramos algunas claves para sanar la culpa. Vamos a tomar como referencia la famosa parábola del hijo pródigo, o mejor, como la han llamado algunos exégetas, la parábola del Padre Misericordioso, que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Voy a contarla rápidamente, yo sé que ustedes la han escuchado muchas veces, pero la parábola simplemente nos cuenta que hay un padre que tiene dos hijos, el menor en algún momento decide pedir la parte de su herencia, se va a una tierra lejana, malgasta su herencia,
con mala vida, con trago, con malos amigos, y en fin, y termina perdiéndolo todo. Y es tan difícil su situación que lo único que encuentra para trabajar es cuidar cerdos. Para un judío, cuidar cerdos es realmente algo repugnante. Y allá sentado se imagina uno al personaje cuidando esos cerdos. Dice el texto que entra en sí, como que empieza a reflexionar, porque ve la comida de los cerdos y hasta tiene tanta hambre que hasta desea comerse la comida de los cerdos. Y entonces piensa para sí: ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar donde mi padre, donde tengo pan de sobra. Y entonces decide ponerse de pie e ir a buscar a su padre. Prepara todo un discurso, pero su padre lo está esperando, ni siquiera lo deja hablar. Y es muy bello porque entonces le manda a hacer una fiesta, le manda a traer el vestido, el mejor vestido, le manda a poner un anillo en su dedo, le manda a poner sandalias en sus pies. Es decir, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios que siempre nos perdona. La primera clave que nos da esta parábola es aceptar la culpa, afrontarla. En último término, hacernos responsables mejor de nuestros errores, reconociendo que nos hemos equivocado y no ignorándolos. Cuando no reconocemos nuestros errores, terminamos destruyéndonos a través de todo tipo de adicciones, no solo a las drogas, al alcohol, sino también personas que a veces comen en exceso, personas que trabajan compulsivamente. Es una manifestación de que hay culpa. Esto, por supuesto, no es una regla absoluta. Esto es lo que hace el personaje de la historia. Dice el texto: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces ahí se dan cuenta de ese elemento: reconoce su culpa, acepta su pecado, incluso sabe las consecuencias. Hay una segunda y tercera clave, y es empezar a enmendar el error, expresar en lo posible emocional y verbalmente el arrepentimiento a la persona o a las personas que lastimamos y asumir esas consecuencias. Aquel joven se pone en marcha y recupera el amor de su padre. Dice el texto: comenzó a decirle el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y vamos a la cuarta y última clave que nos propone la parábola, y es aceptar el perdón. Alguien pensaría, pero es muy fácil, no, es de las cosas más difíciles. Además, porque el perdón tiene consigo otros regalos. Y el primer regalo, lo dice la parábola, es revestirnos de nuevo, recuperar nuestra identidad, despojarnos incluso de las vestiduras viejas, que ya huelen mal, que están rotas. Y dice el texto: pero el padre dijo a sus criados: pronto, sacad el mejor traje y vestidlo. El segundo regalo es recuperar mi dignidad, y es el símbolo del anillo, dejar de caminar descalzo. Miren que el joven viene descalzo, el padre lo que dice es: traigan sandalias, porque en el contexto bíblico estar descalzo significa ser esclavo. Entonces dice el texto: ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Y el tercer regalo que trae el perdón es la celebración. ¿Qué celebramos? Que somos libres de ese pecado, que somos libres de esa culpa, que somos libres. Y por eso dice el texto: traed el ternero cebado y matadlo. Vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Pues bien, mis amigos, hoy oramos al Señor y le decimos: Señor, gracias por tu perdón. Gracias por esos regalos que trae el perdón. Gracias por devolvernos nuestra dignidad, devolvernos nuestra paz. Enséñanos a perdonar también a los demás, pero sobre todo a recibir tu perdón. Enséñanos a reconocer que nos hemos equivocado, pero no a quedarnos en la culpa, sino a superar esa culpa para ser mejores cristianos, para ser mejores personas. Que el Señor los acompañe y los bendiga durante todo este día.